bíceps, que lo evidenciamos, ¿vale? Pues el tabique intermuscular interno, relaja. Bueno, pues ahí es donde podemos hacer la palpación directa del tronco, ¿vale? Ojo, yo estas técnicas no las aplico directamente, recuerdo que primero siempre la puesta en tensión es para diagnosticar, le pido movimientos de cabeza o de la mano, según donde esté la lesión, lo que esté más alejado. Si hay un problema de aquí, muevo aquí y si el dolor se modifica. Si hay un problema de aquí o aquí, muevo la cabeza y veo si el dolor se modifica. Se modifica aquí, ¿vale? ¿Tú en el caso de haberla movido la cabeza, te duele más ese movimiento que la simple movilización que han hecho las muñecas, entonces te centras más en el hombro? ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, siempre acordaros que todas estas técnicas primero nos sirven como diagnóstico, con movimiento de una estructura a distancia al punto de dolor para ver si es o no neural, y luego ya entonces cuando aplico la técnica. ¿Vale? Pues en el caso del nervio mediano, más o menos la palpación más directa es por aquí, porque luego, y por el pronador redondo, aunque sí, el pronador redondo solamente está hipertónico, ¿molesta? Y este no se sabe si es el mediano o el pronador, o las dos cosas, ¿vale? Y luego ya el mediano también lo podemos palpar como uno de los cordoncitos a nivel del túnel carpiano, y será uno de los cordoncitos que hay por aquí que dé como sensación de calambre. ¿Hay alguno que te dé calambre? Es un poquito, pues ese es igual el mediano, ¿vale? Bien. Puesta en tensión del nervio mediano, lo podemos hacer, acordaros, de dos formas. El test 1 o el test 2, el upper limb 1, upper limb 2. Y para eso es bueno colocar al paciente como un poco en oblicuo para que cuando yo le saque el hombro fuera no tenga la sensación de caerse, ¿vale? Entonces, en esta posición, upper limb 1, y esto ya lo colocamos por YouTube, lo colocamos en YouTube y bueno, es un profesor. Parece que es mejor y todo, ¿no? Bueno, en el test 1 partimos con el brazo en abducción de 90 grados, ¿vale? Y a partir de la abducción de 90 grados incorporo el resto de parámetros, que son, con el muslo del terapeuta, descender, el terapeuta a los pies del paciente, ¿vale? Entonces, abducción de 80-90 grados, con mi codo desciendo el hombro, con la toma en mi mano tracciono del hombro, rotación externa, y puedo o extensión con supinación y terminar con extensión de flexión dorsal de muñeca, ya te está doliendo, o bien puedo flexión dorsal de muñeca y extensión de dedos, y a partir de ahí supinación y extensión del codo. ¿Por qué lo hago así? Porque, por ejemplo, para un túnel del carpo me dejaría el túnel del carpo para el final, mientras que para un síndrome del pronador redondo me dejaría la extensión del codo para el final. ¿Vale? Y llegando a ese punto de tensión, entonces ya trabajaría con la otra parte que estaba, o sea, por ejemplo, en el túnel carpiano me lo dejo al final, la extensión de la muñeca, la flexión dorsal de la muñeca, y en ese punto de tensión neural es cuando ya juego con el codo a ver si varía o no. Y ahí harías convergencia ahí mismo, ¿no? Podría hacer convergencia si lo decido. Sí. Claro. ¿Vale? Esos son los parámetros. En el test 2 es exactamente lo mismo, pero en este caso parto con el brazo pegado al cuerpo y en este caso el terapeuta sí que está a la cabeza del paciente, con mi muslo desciendo el hombro y con mis manos pues voy llevando el brazo en abducción, tracción, y hasta ahí la pobre. Extensión del codo, supinación, flexión dorsal de la muñeca, extensión de dedo, o flexión dorsal de la muñeca, extensión de dedo, extensión, supinación del codo. Y Nico, ella tendría que partir de cuadrados. No tiene Eso lo hago en el diagnóstico, es decir, tengo un túnel carpiano, pues puesta en tensión, ¡ay, me duele aquí! Vale, ¿y cómo sé que esto es solamente a nivel de lo que es el complejo cápsulo-verminoso o bien también es el nervio mediano? Porque si ahora el dolor se le agrava cuando mueve una sola distancia, es el nervio mediano. Y si se le alivia, es el nervio mediano. Si no se modifica, es que el nervio mediano no tiene que ver. Me puedo olvidar un poco del nervio mediano o a lo mejor al final de la sesión hacer una pequeña movilización por si acaso, pero me voy a centrar más en las otras estructuras. ¿Vale? Y por el contrario, síndrome del desfiladero torácico y quiero saber si el nervio mediano es el que tiene mayor preponderancia, puesta en tensión, ¡ay! Me duele. Y ahora, extensión de muñeca, me duele más, flexión de muñeca, me duele menos, es el nervio mediano. Ahora,
no me duele con la muñeca, ya puedo empezar a pensar que a lo mejor esta cervicobraquia es un dolor más por puntos gatillo que por el plexo braquial. ¿Vale? Fijaros, tener los dos sentidos. Para todos, ¿eh? Bien. Puesta en tensión. Movilización. Pues, como lo hemos visto siempre, yo para la movilización, bueno, pues se puede utilizar tanto una posición como la otra. ¿Cómo no la lías? ¿Cómo no la lías? Vale, pero bueno, a mí personalmente me gusta más esa porque como tengo con el muslo, ya tengo defendido el hombro, tengo las dos manos más libres para estar controlando los movimientos, ¿no? Entonces, movilización. Esto reza para todos los nervios. Puedo hacer una movilización del codo con respecto a la muñeca para liberar el frenado redondo o en el túnel carpiano, ¿no? Entonces, si gano extensión del codo, pierdo flexión dorsal de la muñeca y viceversa. Si gano flexión dorsal de la muñeca, pierdo extensión del codo. ¿Vale? Puedo, en una sola articulación, si tiene varios movimientos, pues hacer la movilización solo en esa articulación con los diferentes movimientos. Por ejemplo, pronador redondo. Y en este caso, si gano extensión, pierdo supinación. Y si gano supinación, pierdo flexión. Eso también como tú quieras, lo vas jugando ahí con... Claro, aquí de nuevo, la metodología es la de buscar los factores agravantes y los factores sensibilizantes y desensibilizantes, ir buscando, es decir, vas probando las diferentes combinaciones, ¿vale? Puedo mover desde, por ejemplo, el hombro y la muñeca, descender el hombro, perder flexión de la extensión de la muñeca y viceversa, o desde el hombro y el codo, o puedo trabajar también entre el codo y la cabeza, como hemos hecho antes, pero en este caso ya es posición de puesta en tensión del nervio mediano como tal, ¿vale? Respecto a ramos cutáneos, pues el nervio mediano sí que tiene ramas cutáneas superficiales, ¿no? Entonces, pues, las puedo trabajar, que básicamente las ramas cutáneas del mediano van por la palma de la mano, los primeros dedos, palma de la mano y cara anterior del antebrazo, ¿vale? Entonces los trazos cutáneos, ya sabéis, se pueden hacer con los nudillos, o hacer la técnica que os explicaba de masaje del tigre colectivo con 2 dedos, que me gusta mucho, sobre todo en zonas pequeñitas, ¿vale? Y básicamente, eso sí, la técnica de ramos cutáneos, siempre que la hagamos en cualquier nervio, va a ser en una situación de puesta en tensión confortable, porque acordaos que además se utiliza en situaciones de hiperalgesia, con lo cual no podemos pasarnos mucho. Una camilla más bajita, estaré mejor, pero bueno, no pasa nada, así, ¿vale? Puesta en tensión confortable y voy traccionando de las ramas cutáneas desde lo más distal a lo más próximo. Es decir, primero empiezo con los 3 primeros dedos, con tracciones por las caras laterales, tracciones de la piel. Luego, tracción y fricción de la piel de la palma de la mano, de la eminencia tenar y finalmente de la cara anterior. La tracción, esta fricción es una fricción lenta, muchas veces el paciente te recibe la sensación como de calambre, de hormiguilla cuando se la vas haciendo, ¿vale? Porque lo que estamos haciendo es estar desensibilizando todas esas ramas cutáneas y aumentando tensión neural, ¿no? Y en el caso del nervio mediano, pues la convergencia, el único punto en su trayecto donde el nervio mediano es muy superficial es en el túnel del carpo. Entonces, de nuevo, para trabajar la convergencia, me pongo en una situación de puesta en tensión confortable. Puedo ir un poquito más porque ya no es una lodiña, ¿vale? Pero tampoco tenía que estar en la máxima porque no estaría cómodo para hacerlo, ¿no? En una situación de puesta en tensión, más o menos un poquito potente, pero que me permita tener las manos libres, y en esa situación, pues simplemente lo que hago es un bombeo, en este caso movilizo la mano en flexión dorsal y palmar, progresando hacia la flexión dorsal, me coloco en el túnel del carpo sobre el nervio mediano, justo en el centro, y a medida que la hago voy haciendo una fricción de 1 centímetro hacia proximal y fricciones de 1 centímetro hacia distal. De nuevo digo, si yo tuviera 3 brazos, mientras hago esto, es como si estuviera haciendo esto, ¿vale? Para estirar localmente el nervio para mejorar la convergencia del mismo. Vale. Nervio mediano. El siguiente nervio es el cubital. Bueno, voy a dar el radial y el cubital, que son los más gordos, y luego de los demás, ¿vale? El nervio radial, ¿vale? El nervio radial, para palparlo, este sí que no tiene una palpación muy clara, porque además va todo el tiempo cubierto por músculo, va por aquí por fuera, ¿no? Es un nervio realmente difícil de
palpar a nivel del tronco nervioso, siempre cuando los nervios están profundos. Podemos seguir el tronco nervioso y en caso de que esté muy irritado, pues a esa palpación profunda, el paciente sí que tiene algunos puntos que es un poco más realista, pero el nervio profundo es más difícil, ¿vale? ¿Puesta en tensión del nervio radial? Pues al revés que el mediano. Aquí podríamos también hablar de T1, T2, no sé por qué, no hablan de ello, solamente hablan de la puesta en tensión directamente con el brazo en abducción de 90 grados, ¿vale? El terapeuta mantiene el hombro descendido, descenso del hombro, tracción, rotación interna y o bien flexión palmar y flexión de la muñeca y los dedos y luego ya pronación y extensión del codo, o bien pronación, extensión del codo y flexión de muñeca y dedo, ¿vale? Las dos cosas, de nuevo, pues para dejar un parámetro u otro al final para evidenciar más patologías a este nivel o a este, ¿vale? ¿Sí? ¿Y no llevabas tensión de hombros? ¿Me sonaba que era algo así? No. Hacia atrás. Ese es el músculo cutáneo. Ajá. ¿Vale? ¿De acuerdo? En movilización, pues de nuevo, desde la muñeca y el codo, o solo el codo, o desde la muñeca y el hombro, o desde el codo y el hombro, o desde el hombro y la cabeza. Siempre. Si gano un parámetro es porque pierdo el otro. ¿Vale? Bueno, sí, hay un punto, de palpación del nervio radial, que es justamente cuando el nervio radial pasa por el túnel carpiano, ¿vale? En ese punto sí que, si voy al fondo del túnel, del túnel carpiano, de la tabaquera anatómica, ¿vale? Si voy, a ver, estira el dedo gordo. Espera, ahí, estira, bien. En el fondo de la tabaquera anatómica, por ahí va una ramita del nervio radial, ¿vale? Entonces, en ese punto, en teoría, la palpación ahí en el fondo, incluso en una tenosinovitis, no debería ser dolorosa porque no estoy en ninguna vaina. Estoy justo en medio entre las dos vainas, ¿no? ¿Vale? Pero hay tenosinovitis, algunas tenosinovitis donde tenosinovitis de Kerben, donde a la tenosinovitis se suma la irritación del nervio radial que pasa por ahí, y a veces hay tenosinovitis con Filkenstein positivo y todo, pero claro, fijaros que el Filkenstein no solamente elonga la cápsula, la vaina también está elongando el radial. Hay tenosinovitis donde palpamos los tendones y no es relativamente muy doloroso, pero nos vamos al fondo, es más el nervio radial. De la misma forma también que cuando el nervio radial atraviesa al supinador largo, ¿vale? En ese punto también el nervio radial puede irritar al supinador largo y generar, corto, y generar cuadros de epicondilalgia, ¿vale? Es decir, igual que hay epitroquealgias y síndromes de pronador redondo relacionados con el nervio mediano, o donde el nervio mediano también suma, también hay cuadros de epicondilitis, epicondilalgias, donde la causa es el radial y no una entesitis, o donde en el cuadro doloroso el radial también tiene que ver. Y por tanto, además de trabajar con cilia y con fibras tendones, también está bien trabajar el nervio radial. ¿Vale? El nervio radial... Aquí está el Estoy chisme. buscando todo el tiempo. El nervio radial es la arcada de Froese, que es la estructura por la que atraviesa el supinador corto. El nervio radial también podemos trabajar con el nervio radial a nivel de trazos cutáneos, y en este caso los trazos cutáneos del nervio radial pues van al revés, es decir, el nervio radial va por el dorso, como veis, por el dorso de la mano, ¿vale? Y un poquito por el dorso del antebrazo, ¿vale? Entonces, en posición de puesta en tensión confortable, porque esto es para una hiperalgesia, pues simplemente haremos algunos trazos por el dorso del antebrazo y por el dorso de la mano, pero primero por el dorso de la mano y luego por el dorso del antebrazo, ¿vale? Por ejemplo, por el dorso de la mano, con nudillos un poco agresivos, para la técnica de masaje del tejido conectivo, hacer estiramientos de esta forma es mejor, más confortable, ¿vale? Y del nervio radial, como es un nervio que casi todo el tiempo va en la profundidad, va cubierto por músculos, no hay convergencia que hacer, ¿vale? El otro nervio es